Hola, bienvenidos a la tercera temporada del podcast Unidos por el Diseño, donde hablamos de diversos temas. Los días miércoles están destinados para el área que llamamos diseño de vida y que es todo lo concerniente a diversos temas que ayuden a nuestro desarrollo personal, incluido marca personal y una gran cantidad de temas afines como el Feng Shui, el mindfulness, la yoga, la psicología del color, etcétera. Y los días viernes, acá, con otra miscelánea en donde sí abordamos también más temas de diseño, de cómo se mueve el mundo de los negocios para la industria creativa, emprendimiento, liderazgo, empoderamiento, tecnología y muchísimos temas más que sirvan tanto a tu desarrollo personal como profesional. Soy Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y soy la host de este podcast. A veces escucharás a otras personas que también comparten conmigo el micrófono y que siempre es un placer tener para ti. Que lo disfrutes y recuerda compartirlos. Hola, hola, espero que estén disfrutando de esta semana, que estén relajándose, escuchando este podcast, que sea un momento de inspiración para ustedes, y seguimos en esta miniserie titulada ¿Cómo encontrar tu voz? Y hoy, por Dios, tenemos una voz que no solo queremos mucho, tenemos una voz de otro súper inspirador de Diseño UNE. Tenemos una voz por demás creativa, como ya se van a dar cuenta. ¿Qué le digo? Amigo, inspirador, cómplice. Y puedo seguir contando. Un placer tenerlo en mi galería de personajes del corazón, como me gusta llamarle a mi familia de amigos. Y hoy nos trae un tema que hoy sí, en buen salvadoreño y bien coloquial me voy a poner, nos va a volar el cerebro. Pero para bien, para súper bien. Totalmente. A ver, Qué honor. les cuento. Hoy vamos a conversar con Jesús Pacheco. Hola, amiguito, ¿cómo estás? Mi Vero querida, muy bien, feliz, agradecido por este bello momento y esta oportunidad. Un placer para nosotros tenerte nuevamente y compartirte ahora con nuestros nuevos escuchas y con todas las personas que se han ido sumando a través del tiempo. Yo ya más o menos les anticipé, pero hoy sí les voy a decir de qué vamos a hablar. Por El favor. episodio se llama ¿Cómo llegar a la creatividad 5D? Uh, para eso Fuerte, les fuerte. cuento, sí, ya vamos a entrar en materia. Por eso les cuento un poquito sobre la trayectoria de Jesús, que es muy, muy amplia, de verdad. Igual ya él nos va a contar más. Es en principio, como digo yo, diseñador de interiores, catedrático, escritor, diseñador consciente, diseñador para sanar, un concepto que me súper encanta. Y ahora también diseñador espiritual y coach para creativos 5D. Antes de empezar a grabar, le decía yo a Jesús, nos has traído en un proceso en el que hemos ido viendo una evolución tuya. Quiero que esta pequeña introducción, por favor, se la graben un poquito para que entiendan todo el hilo de la conversación. Cuando un creativo, cuando un diseñador de la talla de Jesús no solo va teniendo reconocimiento
en el plano humano de su trabajo, pero a la par va desarrollando ese despertar de conciencia, esa responsabilidad, porque es una gran responsabilidad el aceptar que no siempre todo basta. Entiéndase, el mundo mortal, ¿verdad? Dinero, reconocimientos, sí importan, pero a veces hay otros llamados en el interior de cada uno de nosotros que llegan a ser más fuertes, más trascendentales. Algunas personas dicen sí, te voy a escuchar vocecita, otros dicen no. En el caso de Jesús y mío, porque me puedo incluir, nosotros dijimos sí. Y de eso se trata este podcast, de aprender a escuchar esa voz que tiene más para darte y para enseñarte a dar también y a compartir a los demás. Y en ese proceso es que vamos a empezar ahora. Así es. A ver, querido amigo, cuéntanos cómo ha sido la evolución de Jesús Pacheco, primero como diseñador de interiores en Perú, luego te trasladas a Estados Unidos, tienes reconocimientos muy importantes en el gremio del diseño, pero este surgimiento también de una necesidad interna de más, ¿cómo se va desarrollando? Cuéntanos. Uy, qué lindo este momento. Estoy muy emocionado de poder compartir un poco de lo que soy y de lo que vengo haciendo. Gracias, Vero, por la oportunidad de corazón y gracias a todos los que están escuchando por dedicarse este tiempo a ustedes mismos. A ver, ciertamente, yo, como me dicen algunos amigos, soy un proceso andante, como todos, ¿no? Pero en mi caso yo me he dado un poco el trabajo y la libertad de ir compartiéndolo en la medida en la que mi ego y mi personalidad me lo iba permitiendo. Porque no es fácil, es venir de un mundo o de una realidad, porque sabes, cada uno vive su realidad, la crea y la vive, pero venir de una que yo mismo creé, en la que andaba, y siempre lo digo, como un caballo, con estas cositas en los ojos, solo mirando y apuntando al éxito, parado en mi humano, parado en mi racional, enfocado en ganar premios, en hacer proyectos en la mayor cantidad de países que pueda, en que me publiquen en revistas, en, sabes, dar cursos y todo muy, vamos a utilizar este término en la 3D, muy enfocado en el racional, como decía ahora. Y este proceso, que tú lo conoces muy bien porque además de ser colegas, somos buenos amigos y me has soportado y me has acompañado en parte de él, me ha llevado por, pues, vamos a decir, una montaña rusa con muchas vueltas de 360 grados, en las cuales me ha empujado a parar y a ver para adentro. Eso es algo que está pasando mucho ahora. Yo lo sé porque ciertamente este taller y este concepto nuevo en el cual pues estoy trabajando nace a raíz de que muchos colegas, muchos amigos, muchos de ellos muy reconocidos, otros que están comenzando, por las cosas que comparto, empiezan a escribirme, ¿sabes? Y a decirme, o me llaman o nos juntamos a tomar un té y me dicen como, oye, se necesita alguien que nos sea nuestro guía o que por lo menos nos ayude como guía, ¿sabes? A entender cuáles son los siguientes pasos en este proceso, porque yo no encuentro, me decían algunos, gente con quien hablar de estos temas. Y es que venimos de una realidad y muchos de nosotros todavía estamos en esa realidad y comenzando a salir en la cual hablar de cosas o mezclar nuestros temas personales y espirituales con los profesionales, quizás lo ven o lo vemos como algo
raro, extraño, poco profesional, etcétera, porque eso es parte de la estructura como trabaja, ¿no? Como trabaja parte de la sociedad, o vamos a decir de la matriz, de la Matrix 3D en la cual todos vivimos y compartimos. Entonces, pues atrevernos a de repente compartir algo que esté fuera de esa línea o salir un poco de ese, de ese prototipo profesional, a veces, ¿sabes? Empiezan a hacer comentarios que a mí me los han hecho muchísimo. Sí, te condenan, Entonces, te condenan. Y te sí, digo que yo esto lo viví en los 90. imagínate, Sí, o sea, todavía imagínate. no lo hemos superado, o sea, hello. Yo creo que cada vez es menos. Yo Ajá, creo mira, el hecho de que, por ejemplo, yo me haya, y esto es muy, muy, claro, muy mío, muy, muy de mi proceso, muy personal, pero el pasar de hacer proyectos, y estoy hablando de mí, de mi ser para afuera, ujú, en los que yo me enfocaba simplemente en que el proyecto sea diferente para que las editoras quieran publicarlo y que poder publicarlo, ¿sabes? Proponerlo, postularlo a un concurso, ¿sabes? Y muy, muy desde el ego y muy hacia el ego, simplemente enfocándome en que sea exitoso, en que sea bueno, en que sobresalga, pero quizás olvidándome un poco de la esencia, olvidándome un poco de quién soy yo y de quién es mi cliente, no ajá. simplemente por el título o el nombre o el grado, sino Sí, bueno, por el ser, lo ¿no? que pasa es que o sea, también la forma en la que hemos sido educados, pues, o sea, Sí, venimos no, y total, lo conversábamos contigo hace un par de días, el hecho de cómo nos condicionan a los creativos a un estándar de perfección de matar o morir. O sea, si no es totalmente. perfecto, no sirve. A ver, y Sí. pregunto yo, ¿y en qué momento se esperaría que hiciéramos las cosas con baja calidad? O sea, empecemos por eso. Pero Es que ahí entra nos muy... dejamos Ajá, condicionar a ese patrón. ¿Y cómo sí. cuesta quitárselo? Es que ahí hay un principio que siempre lo comento porque es el empezar a cuestionarnos. Ajá, ¿Sabes? Es el parar un momento, apretar el freno así ajá, y decir, espérate, ¿qué es el éxito para mí? Simplemente porque, claro, todos venimos programados, así, ujú, nos han taladrado en el cerebro, tienes que ser exitoso, tienes que ser bueno, tienes que hacer dinero, y todos esos principios de los que todos venimos y de los que todos hacemos parte de alguna manera, y muchos de nosotros, que estoy seguro que muchos de los que están escuchando, ya están haciendo un trabajo para salir o ya han salido un poquito, ¿no? ajá, Entonces, yo creo que o todo se han parte... empezado a cuestionar, porque ese es otro punto, Exacto. Jesús. ¿Qué me decía a mí mi directora de escuela? Bueno, a todos mis compañeros y a mí. Se calla y se sienta. Ya. O sea, no estaba Y permitido es, preguntar. sí, Cuestionar tampoco, o sea, no. Usted solo ujú, acepta y obedezca. sí. O sea, Bueno, de alguna manera, y yo estoy seguro que tu público corresponde a diferentes países y a diferentes culturas de habla hispana y del castellano, pero en todos ese es el mismo patrón porque justamente, y yo voy a empezar a hablar en algunos términos, me voy a dar la licencia de hablar en algunos términos que estoy seguro muchos van a entender, y los que no, yo sé que los van a poder interpretar de la manera más consciente posible. Algo que quiero decir antes de continuar es ajá, que todo lo que yo estoy compartiendo es en base a mi experiencia y en base a mi verdad. Y los invito a que de todo lo que escuchen se queden con lo que les resuene. Estamos también programados para muchas veces enfocarnos en la falta ortográfica y no ver el mensaje que se quiere dar. Y es ujú, parte de nuestra programación y es respetable, pero les pido que nos demos la licencia de que si hay algo que de repente no les resuena por ahí, simplemente lo desechen y que nos quedemos con lo que sí nos resuene y nos sea útil como una primera práctica para, ¿sabes? Para quitarnos un poco esos programas y esas cargas de juicio y de culpa y simplemente quedarnos con lo que nos sirve y con lo que nos
va a ser útil, que esa es la única Absolutamente, intención de todo esto, ¿no? Poder absolutamente. serlos Yo útil. cuando estaba en las Ujú, universidades siempre le daba una ujú, clase de yoga en el semestre a mis alumnos. Y yo siempre les decía, yo sé que hay muchos tabúes en torno a la yoga, pero esto no tiene nada que ver con tu creencia con Dios. Esto es totalmente. una filosofía de vida que les va a ayudar en X, Y y Z cosa. Vívanlo, simplemente vivan la experiencia. Después de esto, nadie más les va a venir a contar cómo es. Ustedes ya saben cómo es y si les hace clic, qué bueno. Si no te hace clic, pues qué bueno también. Ya sabes de qué se trata. Totalmente. Ah, pues Sí, y uno, no, tal cual. tal cual, tal cual. Y hace un par de días que hablábamos, justo comentábamos sobre la culpa y el juicio, que son dos puntos que los traemos, es una herencia cultural, que la familia, la sociedad y la cultura nos lo han heredado casi casi de gratis, y muchas veces lo sentimos y están tan arraigados a nuestro ser que no nos permitimos verlos, y que cuando empieza de repente como una pequeña plantita que empieza a germinar, a salir así, 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 simplemente le echamos tierra para no verlo, pero yo estoy seguro también que muchos de nosotros, ese proceso, que es un patrón, ha sido tan fuerte que en un punto hemos tenido que ver y empezar a cuestionarnos ciertos detalles y sobre todo, como les decía, enfocándonos en la culpa, que es algo que tenemos tan arraigado y que es de donde nace el juicio. Yo los invito a que empecemos a quitar un poquito ese juicio, ese prejuicio, que es el prejuzgar, que es antes de poder entender o investigar sobre algo, que, para permitirnos pues recibir de repente ciertos mensajes, ciertas ideas, ciertos lineamientos. En este caso de mí, que soy como Berito decía, pues tengo un proceso bastante largo, y mira, yo normalmente doy algunas charlas para eventos de diseño, de construcción, de arquitectura, y claro, para comenzar uno siempre tiene que presentarse, ¿no? Porque es parte de... Y para mí ha sido un proceso bien interesante Ajá, comenzar a presentarme cada ajá, vez con menos flores, ¿sabes? ok. Porque claro, yo sí, mira, he ganado premios, he hecho televisión, ¿sabes? Acá en Estados Unidos, en Perú, he hecho muchas cosas, pero yo siempre trato de, ¿sabes? Quitarle la rimbombancia a la cosa para poder conectar desde la esencia. Esa es mi intención y mi idea, y es justamente, creo, algo que responde a la primera pregunta que me hacías, que era, claro, todo esto, ¿no? Todo lo que todos anhelamos y todos queremos llegar ahí, y en mi caso, yo tuve que pasar por todo eso para llegar al punto de darme cuenta de que como ser, como humano, no solo soy un ser físico, un ser material, también soy un ser espiritual. Tengo un Ujú, alma y tengo un espíritu. Y es importante, entendí que es importante buscar el equilibrio entre esas tres. Hay un símbolo que es la triqueta celta, que se usa mucho para tatuajes, que es como, digamos, vamos a compararlo con el logo este de Mitsubishi de los tres triángulos, imaginémoslo así, ajá. donde una de las patas, yo no sé si se puede decir marca, sorry, una de las Bueno, patas, ajá, vamos a imaginar esas tres patitas. La de la derecha es el humano, que es nuestro racional, que es el que piensa, que es el que está programado para sobrevivir, para cuidarnos. El del otro lado, el de la izquierda, vendría a ser el alma, que es la que siente. Y el de arriba es el espíritu, que es el que simplemente es. Nosotros en la 3D, usando términos, y me permito usarlos, estábamos y veníamos programados solo para enfocarnos en el humano, en el racional, en el éxito, en tengo que hacerlo porque es bueno, porque es malo, y nos olvidábamos que tenemos esas otras dos partes, digámosle, que son las que generan el equilibrio en nosotros, en nuestro ser. Entonces, cuando yo aprendí eso y entendí eso, me permití y me abrí pues, a todo lo que está empezando ahora en mi carrera y en esta etapa nueva que vamos a hablar ahora un poquito más. súper. Yo lo que quisiera comentar en este punto de la conversación
es que el éxito y el dinero no están negados, no son Para nada. malos. Lo que Mm, mm. cambia cuando cambia nuestra visión del mundo, nuestra percepción de nosotros mismos, es la manera en cómo enfocamos nuestros proyectos y sí, definitivamente cambia el entorno personal. Llegan personas nuevas. Hay personas que cumplen su ciclo con nosotros, su momento de aprendizaje y de compartir con nosotros, y van llegando personas más afines a nuestros nuevos intereses. Totalmente, Eh, totalmente. Exacto. Entonces, me interesa profundizar, Jesús, en este proceso tuyo, porque puede Vamos. ser que a más de alguna de las personas que nos está escuchando en algún país le esté pasando algo similar y yo creo que tu experiencia, que es bastante reciente, les puede servir. Por un lado, cómo se fue desarrollando tu estilo hacia el exterior y Ujú. por otro, cómo iba creciendo tu voz interna en ti. Con esto me refiero también a un estilo personal que sabemos pues responde también en mucho a nuestros valores, al autodescubrimiento que vamos teniendo y por supuesto a las decisiones que tomamos. Dinos. Totalmente. A ver, mira, es muy interesante lo que me preguntas porque nosotros como diseñadores o como creativos, muchas veces estamos influenciados, quizás consciente o inconscientemente, por lo que las modas o los estilos empiezan a mostrarnos, ¿sabes? O las tendencias que se empiezan a dar. Entonces uno sin querer, muchas veces, a pesar de que en mi caso, por ejemplo, yo siempre trataba o muchas veces trataba de enfocarme en diseño conceptual, por ejemplo. Tuve una etapa muy grande en la que mi trabajo se hacía llamar diseño conceptual porque todo se basaba en un concepto. Fui profesor de historia del arte, tengo una gran atracción sobre la historia del arte peruano y de los lugares donde iba viviendo. Y se enfocaba ahí, ¿sabes? Siempre muy racional, siempre buscando que el porqué de esto, del otro, que sigue, no es que ha desaparecido, pero justamente esta evolución que trajo mi proceso me empezó ¿sabes? Es como, en un punto para mí comenzó a ser más fuerte que yo, comenzó a ser como una semillita que se empezó a romper adentro mío y era como yo sentía que se iba rompiendo, que se quería romper. Y lo explico así porque yo estoy seguro que muchos de los que están escuchando lo están sintiendo o lo han sentido o lo van a sentir, porque esto es casi casi inevitable, porque es parte de la evolución para la que vinimos y que está sucediendo ahora a nivel humanidad. Esa semillita que se va rompiendo es justamente nuestra alma que empieza a hablarnos suavecito, suavecito y a decirnos por aquí no. Y claro, nuestra cabeza quizás porque es la que está ahí como un CPU, digamos, para protegernos y programada para que si intentamos sacar la puntita del pie para afuera nos agarra y nos dice no. Y nos pone 400 millones de razones por las que no es correcto sacar ese pie. Entonces, comienza a ser una lucha interna y yo sé que tú lo entiendes y muchos lo van a entender. Y comienza a ser ¿sabes? Pero debería, pero no, pero y si me va bien y si me va mal, y si puedo y si no puedo. ¿Qué van a decir de ¿Sabes? mí? ¿Qué Exacto. van a Es muy pensar fuerte de eso. mí ahora? Sí, mira, Ah, nosotros sabemos muy bien cómo es eso. El punto es que en un momento es tan fuerte que en mi caso no me quedó de otra que empezar a escuchar, porque era como ya, y después en mis sueños, y después hacía alguna terapia y me lo decían, y de pronto me encontraba con una diseñadora, por ejemplo, me pasó que me encontré con una diseñadora que es súper reconocida aquí en Miami, que salió de portada en una revista como La Dama del Diseño, es exitosísima, y me junté con ella en su casa a tomar té y me agarró de las manos y me dijo, escúchame, es que lo que tú tienes que hacer es esto, 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 y empezó a canalizarme cosas. Yo ni sabía que ella era espiritual, pero de pronto me comenzó a contar toda su experiencia y todo lo sensible que ella era y lo conectada que estaba, ¿sabes? Entonces, wow. ahí yo dije como, espérate, que no soy solo yo, o sea, no soy solo yo y mis 4 o 5 amigos que tengo que también con los que hacemos yoga y meditación,
no, esto está pasando. Y por ahí me mandaban un mensaje de España y otro de Puerto Rico y otro no sé, de Argentina, ¿sabes? Diciéndome La, que, oh, yo estaba, la verdad perdóname. somos un montón de personas, lo que pasa que no todos lo expresamos de la misma forma. Y, ajá, A mí me tocó totalmente. empezar a moldear y a cambiar mi vocabulario. Acuérdense que yo empecé siendo instructora de yoga, o sea, yo sé más palabras en sánscrito que del Salvador, vaya. Entonces, no podía llegarle hablando así a la gente. No podía llegar Ujú. con toda esta terminología a una empresa o a mis clases aún en la universidad, Yeah. porque no era tan fácil de entender. Entonces, a muchos nos ha tocado ir adaptando todos los conceptos del mundo espiritual a un lenguaje más llano, más accesible. Y lo traigo a colación, Jesús, porque justo con el tema de amigos, en el 2018 yo conocí una persona súper interesante que vino a darnos una charla a un grupo de emprendedores, a un programa de emprendimiento de Silicon Valley, que te lo Ujú. prometo, es todos los conceptos que conocemos en el mundo espiritual, pero ahora aplicados al mundo de los negocios. Y yo estaba fascinada con ella. Entonces sí, habemos muchos, pero hablamos distinto. Y justamente, yo no sé si me adelanto mucho, pero, sabes, la pregunta iba un poco en torno a eso. Ajá, tu estilo. Justamente exacto, el lanzarme a, a, ¿sabes? A comenzar a marketearme, porque lo hice en mi ads de Google, cambié mi página web, o sea, en todos los sentidos, y a comenzar a marketearme como diseñador espiritual, diseño consciente, diseño holístico. Para mí significó, o eso es el resultado de un gran proceso que, como tú bien sabes, como te decía el otro día, me agarró de los pelos, me tiró por todo Miami, trapeó todo Miami conmigo y finalmente me tiró acá de vuelta y me dijo como, ok, ahora sí. Y sabes, y es como, ok. ¿Por qué? Porque como esa persona de Silicon Valley que se atrevió a utilizar los términos, quizás, no sé la historia completa, pero y a decir las cosas como realmente eran, es necesario que empecemos a hacerlo, empecemos a empoderarnos y empecemos a darle cabida y espacio a, ese, a esa vocecita, a esa semillita que empieza a hablarnos, porque yo te lo digo, no estás solo, yo te lo digo, esto es algo que está pasando y el único objetivo y la única intención es que seamos más conscientes y que como creativos nos hagamos responsables de la responsabilidad, valga la redundancia, que tenemos en nuestras manos al crear y al diseñar cosas para gente y para personas que van a... Y a mí me encanta decir esto porque lo que nosotros creamos, lo que nosotros diseñamos, va a sostener las vidas y los procesos de las personas que utilizan esto, los usuarios y los clientes. Entonces, es muy lindo y es muy, muy poderoso y es muy profundo, pero es muy bello también, porque nos damos cuenta del maravilloso regalo que tenemos al haber recibido ese don de creatividad y de arte, ¿sabes? Y de poder expresarnos. Me lo decía esta diseñadora, me decía, nosotros los creativos tenemos un tercer ojo, tenemos algo que nos permite ver más allá, que nos permite entender las cosas de una manera distinta al resto de personas. Sí, es Sí, justamente sí, por eso que justamente. estamos... Ujú. Sí, o Sí, sea, lo que pasa es que hay como cierta habilidad de anticipación que nos dan los procesos creativos. Y si totalmente. nutrimos más nuestra mente y nuestras emociones con cosas que realmente nos sumen y nos multipliquen por dentro, pues todo lo que salga de nosotros va a ser así. Sí. Me lo Y a acabo mí de me gusta. encontrar y me lo acabo de leer y se lo súper recomiendo el libro de Elizabeth Gilbert que se llama Libera tu magia. En Qué ese lindo. libro ella describe con pelos y señales, puntos, comas, lágrimas y sonrisas cómo es su proceso creativo como escritora. Es una belleza de libro. Bonito.
yo me lo devoré y en serio se los recomiendo a todos. A ver, Jesús, son muchos Sí. procesos, o sea, es fácil hablar de lo que hemos llegado a este punto, pero yo quiero seguir insistiendo en cómo Por fue, favor. porque pasan muchas cosas, hay muchos altibajos. En serio, uno a veces dice, ay, no, hombre, mejor no, o sea, así estoy bien y como para qué me voy a complicar. Pero viene la vocecita otra vez y te dicen, haz esto. Para eso viniste. Y uno vuelve a insistir y dice, ay, pero sí que aquí estoy bien galán. Sí, no. Y a ver, es importante decir esto. Ajá. Es totalmente válido decir que no. Es totalmente válido elegir no escuchar esa voz, ¿sabes? Eso es algo que a mí me costó también verlo y entenderlo, porque también hay que entender que este proceso es enteramente personal, de mí, conmigo y para mí. Y en Ujú, la medida que yo me permita a mí conectarme conmigo, pues voy a poder desarrollar habilidades y conectar con sabiduría que yo tengo y que traigo quizás de mis ancestros, quizás de otras vidas, ¿me entiendes? Pero es muy personal y me preguntaba sobre cómo fue el proceso y uy, tú de verdad quieres que entre ahí porque vamos a... no, no, así brevemente, pues, o sea, mi punto es, siempre hay Ajá, resistencia. sí, Siempre decimos, quiero ir por A, pero sí. tenía que ser B y de repente se te aparece C. Le voy a poner mi ejemplo. Estoy escribiendo un Ujú, libro. ujú. No lo he dicho. Es la primera vez que lo comento públicamente. Ujú. Y sí me Ok, ha costado aterrizarlo. No ajá, porque no sepa qué decir, sino porque pues escribir un libro requiere de cierta disciplina tuya claro. que versus la cantidad de cosas que hay que atender en el día a día, pues, se vuelve complejo. Ujú. Eso de estar apagando fuegos, en serio, no funciona. Lo atrasan mucho a uno. Pero pues hay que atender una familia, hay que ver a los papás, hay que hacer más cosas, seguir estudiando, etcétera, Ujú. etcétera, etcétera. Bueno, Yo quiero decir algo ahí, ajá, si me lo dime, permites. dime. Ahí, y lo digo también desde mi proceso y desde mi experiencia, nosotros somos, claro, profesionales, somos creativos, somos seres que trabajamos y que nos enfocamos nuestra vida, ¿sabes? En diferentes escalas para crear, para proyectar, para compartir lo que sabemos en el área en la que estemos. Pero también somos seres humanos, somos hijos, somos padres, somos Ujú, hermanos, y es importante darnos y dedicarnos ese tiempo, y lo digo con mucho amor y enteramente desde el amor, y de repente, si es que a veces se nos atrasa algo, lo digo por experiencia, porque tú sabes que este proyecto lo vengo arrastrando meses de meses, es ajá, porque quizás en nuestro proceso y para nosotros llegar a un punto en el que estemos listos, necesitamos para pasar por esa negación, ujú, necesitamos pasar, porque todo eso, todo ese mientras tanto, todas esas subidas y bajadas, esos intervalos, son necesarios. Y es algo que me cuesta todavía aplicar en mi día a día y aplicar en mi proceso porque el programa de juicio es muy fuerte, el que yo tengo y el que estoy seguro que muchos de nosotros tenemos, pero el entender que cada etapa de nuestro proceso es importante y necesaria es una de las liberaciones más grandes que a mí me da cada que me doy el trabajo de recordarlo, de verlo, de tomarlo y de integrarlo a mi proceso. Y los invito a eso con mucho amor y con mucho respeto. Démonos la oportunidad de recibir todo lo que viene, como viene, y verlo desde afuera de la escena, ¿sabes? Porque, y es así, o sea, yo, por ejemplo, me pongo, y ayer te contaba, anteayer te contaba de un proceso que estaba viviendo en ese momento. ujú, Es natural, es parte de donde venimos. Que la primera reacción sea ponernos de repente en la postura de culpa, a veces de víctima,
a veces de juicio, es normal, pero ¿qué es lo que nos va a dar la diferencia o que va a hacer la diferencia en este proceso para vernos desde una perspectiva más consciente? Es salir de la escena, darnos el trabajo de parar y salir y ver qué es lo que está tratando de mostrarnos ese conflicto, esa pelea, ese retraso, esa flojera, esa procrastinación, ¿sabes? Porque hay algo atrás y hay algo que está tratando de mostrarse como una lucecita de una luciérnaga que empieza a prenderse y a prenderse y lo único que nos quiere decir es, aquí estoy, no te olvides de mí, aquí estoy, ¿sabes? Y muchas veces son Exacto. temas que tenemos que sanar, muchas veces son temas que tenemos que integrar, muchas veces son temas que tenemos que simplemente abrazar y soltar. Entonces, quería decirlo porque me vino y No, agradezco. exacto, agradezco. exacto. O sea, Ujú. justo ese era mi punto. O sea, no llegamos a estos procesos de transformación personal de la noche a la mañana. Hay No, muchas subidas y bajadas. Esto es una montaña rusa, literal. El punto ya, es no quedarnos abajo, pero tampoco arriba. Entender fluir. cómo se trata el asunto, cómo abordarlo y exacto lo que tú decís, aprender a fluir. Yo tuve que soltar el proyecto del libro un rato para darme cuenta que el tema real para este año no era ese. Y Y cuesta, ¿no? no, pues claro, al principio te da cólera y dices, he perdido mi tiempo Claro. y entras en quejas.com, entonces, y tú dices, no hombre, y entonces, ¿qué he estado haciendo? Pero cuando pasa eso y que ya sacaste, ya drenaste el malestar, te Ujú. vuelves a sentar, vuelves a ver la situación y dices, a ver, ¿tú te acuerdas que tenías una investigación hecha sobre, no le voy a decir el tema todavía para que sea sorpresa, sino No, no, porque no, ya voy a por spoilear favor. el asunto, ya no mucho? Entonces, Sí. que hiciste una investigación sobre ese tema con el que te ganaste una beca en España y eso no es como casi una tesis y no lo puedes convertir en un Ujú, libro. Sí, ¿verdad? ujú. Y entonces tú dices, o No, por sea, ahí era. era por allí. No es que el otro Ajá. tema no va a existir, es solo No. que no es el primero. Así de simple. Sí. Uy, mira, y esto lo que voy a decir responde muy bien a lo que acabamos, a la pregunta que me hiciste, Ajá, que es que estamos también programados para no fracasar, para sí. no equivocarnos, para que si tenemos un proyecto o una idea, tiene que ser exitosa, porque si no sentimos que estamos, sabes, estamos fracasando nosotros y estamos decepcionando a nuestra familia y a todo el mundo, porque quizás por ahí ya Ujú, lanzamos la idea. Uy, tú sabes que yo tuve diseño en cuarentena, que fue un programa de entrevistas, de ahí tuve diseño para sanar, de ahí tuve otro proyecto, ¿cómo se llama el otro proyecto? Diseño consciente, diseño para sanar, de ahí creé otro que nunca lo lancé, pero yo lo trabajé. Y ajá, sabes, y el hecho de aprender a soltar, que eso lo leí en mis 20, a los 22, si no me equivoco, fue Kiyosaki de quien lo leí, que decía, muchas veces tenemos que aprender que para ser exitosos, y eso lo apliqué en mi etapa en la que estaba muy, muy, muy enfocado en mi humano, era para ser exitosos tenemos que aprender a equivocarnos y a fracasar. Mientras más veces nos equivoquemos y más rápido nos equivoquemos y fracasemos, más rápido vamos a avanzar en nuestro camino y más lejos vamos a llegar. Y yo puedo decir, como testigo presencial y casi, casi protagonista, que es así. Entonces, sabes, yo entiendo lo de tu libro porque me ha pasado igual y me viene pasando igual. Y el hecho de tener diseño en cuarentena que fue un éxito y soltar, aprender a soltar. Y para agarrar después diseño consciente, diseño para sanar y soltar, porque también fue un proyecto en el que trabajé mucho y tuve que soltar, que trajo un libro consigo que todavía no publiqué y que sentí que no era tiempo, al igual que tú. Y ahora ujú. agarrar este nuevo proyecto de Creativo 5D, porque es el que está alineado con quien soy hoy y aprendiendo a soltar lo que, sabes, a no tener hay una palabra que lo define muy bien, a no attachment, como A pegarte, ajá, no, como a el engancharte. desapego, exacto. Sí. ¿Sabes por qué? Porque los proyectos son, y esto es algo que me encanta decirlo y me encanta decirlo ahora, los proyectos son y tienen que ser y acaban siendo una extensión de lo que tú eres.
Eso es un Absolutamente. principio, y cuando nosotros permitimos que el proyecto sea el que nos guíe y agarrarnos de la idea y del proyecto y de la empresa o de lo que sea, y lo ponemos por encima de nosotros, de nuestra esencia y de nuestros procesos, ese es un pequeño gran error que lo único que va a hacer es estancarnos. Y como la energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que es la energía, nuestro campo electromagnético, que es como un toroide y que tiene una circulación de arriba para abajo, entra por el chakra corona y sale por el chakra raíz por los pies, y que tiene que tener esa fluidez, lo único que hacemos cuando no estamos conectados y no estamos alineados es que esa energía se entorpece y se estanca. Y Ujú. ese estancamiento se expresa a nivel personal, a nivel profesional. A veces decimos, ¿por qué estoy estancado? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué si tengo ideas? Ahí lo que yo les recomiendo es ir y volver para adentro y ver en dónde está ese estancamiento, dónde nos quedamos, a qué nos agarramos. Y es tan simple como aprender a soltar sin que nos importe el qué dirán, sin que nos importe el qué nos diremos a nosotros mismos, porque una cosa es lo que dicen de afuera y otra cosa es lo que nuestra cabeza nos empieza a maquinar y nos empieza a decir a nosotros. Entonces, simplemente confiar en que el ritmo al que estás yendo, los pasos que estás dando, mientras más alineados a nuestra esencia estén y mientras más alineados a lo que nuestra alma nos va diciendo, nos va susurrando así suavecito, tenemos que estar seguros. Entonces, como me decías, claro, lanzarte a poner diseño espiritual en tu perfil y cambiar todo y hacer este creativo 5D tiene un proceso atrás muy grande, Sí, muy por duro, de supuesto, que soltar lo hemos muy. visto. Yo me atrevería a decir que nosotros que estamos del otro lado, hemos Ujú, visto partes del proceso. ya, sí. Diseño A mí me escribía, Consciente, me decía, pues fue "Uy, una plataforma que en su momento pues nos dio a muchos un conocimiento súper amplio de diversas personas afines a la temática y que de repente ya nos surgió más. Y ahora que sí, tú lo explicas y nos comentas cómo fue tu proceso también de primero darle las gracias a ese momento y luego soltarlo para que surgiera algo más. A veces eso es también lo que nos pasa. Queremos seguir aferrados a que algo funcione, 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 funcione cuando da muestras que ya cumplió su tiempo. ujú, Y eso es otro totalmente. gran aprendizaje que a veces duele, a veces no. Ahí entramos en otro tema que es súper lindo, porque también hay ese principio, que es que nosotros los seres humanos tenemos dos opciones para aprender en la vida. Es como nosotros estamos aquí, parados Ujú, donde estemos, y el tiempo pasa como pasa el viento. El tiempo es el que se mueve y pasa, y nosotros seguimos, ¿sabes? Y nos hacemos grandes, y, nos hacemos bien, y ese es nuestro proceso. Y darnos el chance de quitarnos el juicio y de poder fluir en nosotros y de ver, a mí me encanta hacer estos ejercicios de salir yo de la escena y alejarme, alejarme, alejarme y verme como un puntito en una línea que yo no, que no puedo ver el fin porque no sé cuándo es el fin mío en esta vida, pero simplemente un puntito que va avanzando, va avanzando, va avanzando, ¿sabes? Y es como ver qué estoy haciendo mientras avanzo. Estoy siendo consecuente con lo que siento, estoy siendo consecuente con lo que pienso, con lo que soy, porque al final eso es lo único que importa. Tú sabes que a veces lo cuento, yo tengo una anécdota con mi bisabuelo, al quien amé, que fue como mi abuelo, porque nunca conocí a ninguno de mis abuelos porque fallecieron, y él estaba muy mayor, una persona que había conseguido mucho en su vida, propiedades, dinero, y veíamos la televisión y había un comercial de vacaciones en el Caribe y me decía, hijito, tú que estás viajando por todas partes, es muy caro ir para allá y me encantaría ir para allá. Yo lo veía y se me caían las lágrimas porque mi abuelita me miraba por el otro lado, que era quien lo cuidaba en ese tiempo, y yo solo pensaba y decía, qué fuerte llegar a una edad tan grande con tantas oportunidades de dinero, ¿sabes? Porque lo ujú. tenía, o sea, él vendía un carro, vendía un camión, vendía un terreno y podía irse a dar la vuelta por el mundo, pero no poder hacerlo porque ya
no puede viajar por su edad y por su condición. Y lo único que me vino a la cabeza como una idea así que saltó fue como, no esperes a ser, a llegar a esa edad para empezar a conectarte contigo, a priorizarte a ti, más allá de priorizar lo externo, de priorizar lo que la sociedad, lo que la familia y la cultura nos dice que es lo que tenemos que hacer. Esa vaina me tocó y yo me acuerdo que después de eso agarré mi maleta y me mudé a Brasil y de ahí me mudé a Israel y de ahí me mudé a donde pude y donde me lo permitía el bolsillo Ajá. y dije, yo quiero, y mira, en ese tiempo yo no era tan consciente, no estaba tan en mi ser, estaba mucho más en mi cabeza, pero ahora hay mucho por detrás, claro, no daría este podcast para contarlo, pero agradezco tanto que viví esa experiencia y se las ofrezco con todo el amor, porque basta con ver a nuestros papás, a nuestros abuelos, que por herencia quizás nunca tuvieron la oportunidad de cuestionarse las cosas como la tenemos nosotros y Ujú. de poder escuchar a su alma y sentir qué es lo que realmente queremos hacer desde mi perspectiva y desde mi lado, para qué es para lo que yo vine, y con esa seguridad y con esa certeza que me da mi proceso y que me da lo que yo he vivido, que yo digo, ok, yo vine aquí a vivir mi proceso en el mundo creativo y a través de esas experiencias y ese proceso poder soportar y compartir esas experiencias para los procesos de los creativos que están empezando. Y eso es lo que te contaba y lo que compartía Exacto. contigo hace Bueno, un par de días. más o menos ya lo mencionaste antes de, pero hoy sí, llegamos al punto. Eh, Ahora te defines como diseñador espiritual y Sí. coach para creativos 5D. Y yo cuando leí eso en tu perfil dije, oh, oh, ok, wow. Cuéntanos qué significa para ti ser ahora un diseñador espiritual, porque te prometo que eres el primero que yo veo que se define de esa manera, para evitar confusiones, pues en la gente, porque sí se puede prestar a confusiones. Creo que es Sí. muy importante saber cómo te defines tú y cómo te orientas tú en este nuevo concepto. Ujú. Dinos, Mira, yo cuéntanos. quiero contar antes de entrar ahí una experiencia que tuve. Una empresaria muy grande, muy, muy grande, me contactó para que me asocie con ella para utilizar o aprovechar los contactos que yo tenía aquí en el mercado de Miami, porque a través de las entrevistas que hice tengo muchos contactos y muchas buenas relaciones, muchos de ellos mis amigos. Y me acuerdo que estábamos en una reunión, yo ya había cambiado el nombre de mi perfil a Jesús Pacheco, Diseño Espiritual. Y me dijo, sí, pero yo creo que tú deberías cambiar eso porque es como un poco confuso ¿sabes? Y empezó como nos pasa, como estoy seguro Ajá. que a muchos de ustedes les va a pasar que van a venir así a decirles como, yo creo que tú deberías hacer esto y creo que tú deberías cambiar lo otro. Y lo primero que me vino a la cabeza fue, no, yo no debería cambiar nada porque eso es lo que yo soy. Y estoy seguro de ese proceso y estoy seguro porque para yo poder haber puesto ese nombre en ese perfil, no es que desperté un día y dije, ay, ¿qué vamos a ver? ¿Qué nombre está disponible? No, entonces, ¿sabes? ¿Y qué significa diseño espiritual para mí? Yo te cuento que nació en base a una experiencia que tuve con unas clientas, dos chicas que compraron una casa muy linda en una zona muy linda y que me contrataron para hacer el diseño de sus jardines. ¿Ok? Estas chicas yo las conozco perdón, son empresarias y yo las conozco por mis círculos a los que yo voy de meditaciones y de sound healing, y las conocí un día, ¿sabes? Y me contaron, oye, nos hemos comprado una casa y nos gustaría que seas tú quien lo haga porque nos gusta tu energía. Entonces, para mí esto ya empezó a ser, yo estoy hablando de esto del año pasado, Ujú. empezó a ser como un poco arriesgarme y meter un poquito la punta del pie así al laguito del público que está en un camino consciente, que está en un camino de despertar espiritual, para poder ofrecer mis servicios un poquito más amplios, ¿no? Como que atreverme a mostrarme un poquito más desde lo que yo era y no desde el personaje que yo había creado durante tantos años. Entonces, ¿sabes? Agarramos, comenzamos, no sé qué, sí, el proceso. Y yo estaba a punto de comenzar a diseñar y decidí que lo iba a hacer a través de una meditación muy consciente
y con algunos detalles ahí, pero agarré y puse la música clásica que yo sentí, me acuerdo que fue Mozart, y agarré y comencé a diseñar y a dibujar y a fluir desde mi ser, pensando y conectándome con ellas después de haber hecho todo un trabajo, ¿sabes? De las Ujú. preguntas y todo lo que siempre que técnicamente hacemos. Sí. Y cuando terminé el diseño, hice la presentación, habían algunas representaciones vistas en planta de animales, cosas así, y me junté con ellas, y cuando les empecé a explicar, mira, aquí en la entrada yo he hecho una representación de una serpiente y por aquí de un cóndor, yo no sé, me salió a hacer un sol, una luna, unos guardianes, por aquí un guacamayo, por aquí dos lobos, ¿sabes? Yo en mi cosa, yo dije, me van a decir que estoy loco, pero vamos a lanzarnos porque es lo que salió y voy a ser consecuente con lo que hice. Y las chicas se pusieron a llorar y, sabes, ellas habían hecho una ceremonia de medicinas y me dijeron, en nuestra ceremonia se nos empezaron a aparecer los animales en el mismo exacto orden en que tú los has puesto en la casa. Y cada uno Wow. de esos animales representa algo en nuestros procesos tan fuerte que me decían, o sea, estaban todas que me acaba de pasar ahorita, que se me ha escalapelado el cuerpo, estaban así, me decían, no podemos creerlo, queremos que lo hagas así tal cual, porque si tú lo has hecho así, lo has canalizado así, está perfecto. Esa para mí fue Ajá. Una primera muestra como de que vas por el una primera camino muestra. correcto. Yo dije, ok, pero no estoy tan loco. Ok, está perfecto. Dale, Ajá. sigamos. Entonces, claro, de ahí vino otro proyecto en el que mis clientes eran como eh, unas personas con mucho dinero del mundo de la tecnología. Entonces yo ahí con ellos aprendí que no siempre se tiene que explicar las cosas y Ujú. uno tiene que explicarlas hasta donde uno las sienta, porque uno tiene que saber que muchas veces los clientes necesitan cosas o les vendrían bien determinados detalles para sus procesos que quizás no necesitan entender, porque nosotros como creativos tenemos ese poder de poner cosas con una intención, ¿sabes? Con un porqué, pero a veces no es necesario explicarlas tanto al cliente, simplemente por ahí un punto de vista estético, por ahí algunas cosas, sí, esto tiene geometría Exacto, sagrada, ¿sabes? Hasta donde uno exacto, siente. ¿Por exacto. qué? Porque si no la persona ya no entiende, ya no vibra con eso, ya no A lo veces, hace a veces no suyo necesita, a y veces no dañas la necesita. intención del bienestar, porque siempre vamos a poner algo en lo que somos diseñadores conscientes u holísticos, todo va a ir en favor a la persona, pero no Totalmente, necesitamos totalmente. confundirla. No. Y sabes, y siempre uno empieza a desarrollar una forma de expresarse con un tino, a lanzar ideas así sueltas, porque claro, esto es una interacción de una persona muy compleja o de un ser muy complejo que eres tú, el creativo, con Ajá. otros seres muy complejos que simplemente muestran ciertas facetas pequeñitas de ellos, pero uno, y esto es algo que tenemos que ser, de lo que tenemos que ser conscientes, que los creativos tenemos ese lado izquierdo del cerebro mucho más desarrollado, mucho más equilibrado, que es el lado, el hemisferio femenino, que representa la energía femenina de nuestro ser, y que es justamente esa energía que es la que siente, que es la creativa, que es la que, ¿sabes? Hay una palabra que se me acaba de ir, pero es la creatividad, ¿ok? Ujú. Uno es el pensar y el otro, claro, uno es el Ajá, el pensar, que es el racional masculino, y otro es y el el creativo. racional y el creativo, exacto. Ujú. Entonces, al nosotros tener esa parte que nos hace más sensibles, que nos hace más conectados, al tener esa parte más alineada, más despierta, pues nosotros tenemos esa capacidad de percibir más, de sentir más. Y en la medida que nosotros trabajemos en nuestros procesos, vamos a empezar a descubrir herramientas que quizás pensábamos que no sabía, que no teníamos y que nunca imaginábamos que teníamos. Fíjate Ok, que dale. conecto mucho con esta experiencia que tú nos acabas de contar de cómo has ido conectando con las personas y me parece hermoso porque me está pasando exactamente lo mismo, solo que en el lado de la marca personal. Fíjate que coincido completamente contigo cuando dices que cuando empezamos a despertar nuestras habilidades y nuestra sensibilidad a niveles más altos, más puros, es más fácil conectar con esa misma esencia en las personas. Yo en serio Exacto. te digo, nunca hubiera imaginado
conectar también la yoga en marca personal, pero ahora que puedo ver las partes vulnerables de alguien, si su lado más vulnerable en este momento es el emocional, por supuesto que hay posturas de yoga para fortalecer las emociones. Y entonces he empezado a darles mini rutinas de yoga, que no tiene que ser como una clase que eran 17 posturas o 20, con 5 Ujú. posturas bien hechas, una incluso al día. Te digo 5 porque la persona decide si hace 2 en el día o uno o una postura diferente durante la semana. Se puede ir beneficiando, o si la persona lo que le cuesta es lograr su concentración, y yo sé que meditar 5 minutos al día le va a ayudar a concentrarse, entonces de repente vas viendo que todo ese bagaje de conocimiento que ya tienes en ti se empieza a combinar de maneras diferentes que antes no las veías y Ujú. que le pueden servir a la persona. Y entonces tus Totalmente. propuestas de diseño son diferentes, son más personalizadas, son de verdad en una conexión más grande con tu cliente. Y Sí, ambos nos lo totalmente. pasamos rico porque lo ves en la persona, le brillan los ojos, su voz es más alegre, su postura corporal te dice que está mejor, y eso no tiene precio. Y es simplemente permitirnos a nosotros mismos, en nuestro proceso, conocernos más y encontrar herramientas que nos van a permitir conectar mejor con nuestro cliente, con los usuarios de lo que creemos y de la Ajá, experiencia que podamos ofrecer. Y eso nos va a dar a nosotros la tranquilidad y la satisfacción de que estamos haciendo, de que lo que estamos haciendo está más alineado a lo que nosotros somos. Esa es la exacto. idea y la intención. Y Exacto. ahora llegamos al punto culminante. Se viene un super taller, señoras y señores que nos están escuchando en este super podcast, que se Ujú. llama Creativo 5D. Mm, a ver, ¿de qué se trata esto? Totalmente. Bueno, este es un taller o va a ser el primer nivel en esta serie de talleres que vamos a comenzar a dar en español el primero, en portugués y en inglés, para poder compartir con los creativos que estén empezando a cuestionarse un poco más sobre empezar a diseñar de manera más consciente, empezar a conectar con su esencia y no saben cómo y se sienten perdidos y necesitan herramientas quizás para poder avanzar por este camino, necesitan una guía, ¿sabes? La idea de este taller, que de hecho ya hay muchos inscritos, muchos de ellos profesionales de España, de Perú, tengo de Polonia, de aquí de Estados Unidos, de allá de El Salvador, son profesionales que ya vienen trayendo un badaje, un proceso muy transcurrido, con, digamos, conceptos mucho más sólidos. Y la idea es que podamos crear una comunidad de profesionales conscientes, de creativos conscientes a nivel global, para poder ser co-creadores de una nueva realidad, de un mundo mucho más sustentable, mucho más presente y mucho más consciente de uno con uno mismo. Porque en la medida en que uno empieza o trabaja en alinearse con uno mismo, siendo que lo haces contigo enteramente, siendo que tomas muchos de esos principios de tu proceso de libros, de revistas, de películas, o que tomas inspiraciones de otras personas y otros profesionales, que es la idea en este taller, pues poder tener las herramientas para avanzar en tu propio proceso y poder ser y ofrecer lo que haces de una manera más alineada a tu alma y a tu esencia. Esa es la idea, Maravilloso, querida Verónica. maravilloso, me encanta, ya quiero, ya quiero. Yo también estoy muy emocionado, de A ver, verdad, ¿y va a ¿no? ser cuándo? ¿Cuánto es la inversión? ¿Cómo puede ser la Ujú. comunidad de Diseño UNE y del podcast Unidos por el Diseño para inscribirse y estar Mira, en este taller? te cuento, el taller va a ser el jueves 13 de octubre, es decir, la semanita que viene. Va a ser el jueves 13 a las 7:30 de la noche, hora de Miami, 5:30, hora de El Salvador.
las inscripciones las pueden hacer en mi perfil. Hay en la parte de los links, en la descripción. Si entran a los links, el primero que aparece dice Creativo 5D y los va a llevar a un evento en Eventbrite, que es una página de eventos, que es justamente en la que se puede hacer la inscripción. Y pueden hacer esa inscripción. Y justamente te cuento que te tengo una sorpresa, porque estuve preparando esto, que yo voy a ofrecerles un código de descuento a todos los que estén escuchando este podcast, que justamente el código va a ser Diseño Une y les va a dar la mitad del valor de la inscripción. Anoten, corran, ya están buscando ese link, espero que sí. Exactamente. O solo ponen ahí código de descuento, código promocional, Diseño Une, y con todo el amor que te tengo a ti, que le tengo a tu público, Vero, con el que he compartido ya más de un podcast, les estamos ofreciendo este descuento para que puedan estar presentes, puedan compartir desde sus procesos y puedan también permitirse aprender desde nuestros procesos y desde lo que estamos preparando para ustedes con tanto amor. Me encanta, me encanta. Así que ya saben, Diseño Une, ustedes se van al Instagram o a todas las redes de Jesús. Dinos cuáles son tus redes, Jesús, cómo te encuentran. Bueno, pueden poner en Instagram Jesús Pacheco spiritual con S, design, que ese es mi Instagram. O pueden ir al de Jesús Pacheco Estudio y ahí los balance, ahí también está el link para mi perfil. Y entrar al link que está en la descripción, Creativo 5D, el primer evento que aparece, hacen clic y los va a lanzar a la página de Eventbrite, donde pueden hacer la inscripción. Y pues espero, mira, yo estoy como hablábamos hace un rato, fluyendo, y de verdad el universo me está sorprendiendo porque de pronto veo que se inscribe gente que yo digo como, wow, qué emoción, qué honor. Entonces, estoy súper emocionado preparando ese taller que es como comentábamos, es el inicio de una comunidad que realmente espero de corazón pueda ser muy útil para todos los que estamos en este camino. Perfecto. ¿Esto se va a transmitir por Zoom o por cuál plataforma? Sí. La plataforma a través de la cual se va a dar es Zoom. Okay. Y el link va a ser compartido una vez que hagan la inscripción, claro. Y nada, ahí los espero. Nos vemos ahí. Sí, por supuesto. Ahí vamos a estar contigo. Y bueno, ya saben, si tú sientes que necesitas hacer un cambio importante en tu vida, si te sientes estancado, si sientes que ya a estos menos de 3 meses que nos queda de año, quieres iniciar el 2023 diferente, con más conexión contigo y dándole un giro importante a tu trabajo, esta es la oportunidad. Vete ya a buscar las redes de Jesús Pacheco, pon el código Diseño Une y vámonos a aprender, a experimentar. Les aseguro, de verdad, les aseguro también por mi experiencia personal, que no se van a arrepentir, que la vida no va a volver a ser igual. Totalmente. Tengo que decirles que el código es Diseño Une, no permite la ñ. Sí, sí. ¿Okay? Para que de repente van a intentar y no los va a dejar, es Diseño Une. Sorry por eso, pero tú sabes estas páginas cómo son. Es el tema del internet. Sí, I know. Así pero que, bueno, ya saben, eso. Diseño Une y nos vemos el próximo 13 de octubre, 5:30 hora de El Salvador, 7:30 hora de Miami, con Jesús Pacheco. Totalmente, gracias. Gracias, mi Vero, te quiero mucho. Gracias a todos. Igualmente, eres muy, muy, muy querido para todos. Y bueno, como siempre, es un placer compartir de nuestros inspiradores con todos ustedes. Y como siempre les digo, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Chao. Gracias.